Buenos días y bienvenidos al Deloitte Cyber Icon, en este caso a nuestra charla de Next Gen SOC. Somos Juan Luis Fernández, María Gutiérrez en la sombra y yo, Marta Agudo. Somos parte del equipo de Detect and Respond y hoy hablaremos sobre este concepto que está tan de moda. No pretendemos daros las claves sobre cuál es el Next Gen perfecto o cuáles son las características perfectas para el mismo, pero sí vamos a intentar describir, igual que la ciberseguridad ha ido evolucionando en el tiempo, cómo los SOCs han ido cambiando desde una versión más tradicional a una moderna o a lo que llamamos el SOC del futuro o el Next Gen. Juan Luis nos va a dar las claves o la breve descripción sobre estas tecnologías y sobre todas las capacidades que colindan y se articulan de una manera adecuada. Posteriormente yo os daré un pequeño ejemplo práctico sobre cómo conseguimos o cómo intentamos evolucionar tanto nosotros como nuestros clientes hacia este SOC de nueva generación y por último María va a hablarnos sobre unos elementos que quizá son más de reto, del futuro o quizá una visión más disruptiva o que nos hablan de dentro de algunos años. Así que Juanlu, deleítanos. Sí, bueno, antes de nada indicar que todo esto va a ser parte de nuestra experiencia. Obviamente no tenemos la verdad absoluta, pero bueno, contamos en nuestra espalda con bastantes años de experiencia y creemos que tenemos una aproximación que más o menos es acorde al mercado. Dentro de lo que llamamos un SOC tradicional, hemos dividido esto en varios bloques, principalmente tres: capacidades, procesos y tecnologías. Dentro de un SOC tradicional, comúnmente entendido el SOC que tendríamos hace 5 años más o menos, pues tenemos una gestión de monitorización 24/7 que más o menos se hará de manera automática, más o menos, con un SIEM de una correlación básica y algunos procesos que más o menos estarán instaurados. Lo principal de estos SOCs tradicionales es que suelen ser empresas que tienen toda su infraestructura normalmente delegada en un tercero, incluso la gestión de esta misma, de manera que cualquier evento que suceda en su infraestructura siempre se actúa de manera reactiva, nunca se hace nada de manera proactiva, básicamente porque no existe un nivel de madurez suficiente para poder instaurar procesos que vayan a coger el problema antes de que este ocurra. Básicamente las tecnologías principales que suelen rodear este nivel de madurez dentro de un SOC son un SIEM y un sistema de ticketing. Al final, el punto básico es tanto la detección como el registro. Forma parte de lo mínimo que hay que tener para al menos saber qué estamos haciendo. Una vez que ya hemos llegado a cierto nivel de madurez dentro de la parte tradicional, pues nos moveríamos a lo que nosotros denominamos un SOC moderno. Es un paso intermedio entre la parte de un SOC tradicional y un Next Gen SOC. En este punto hay una serie de capacidades que empiezan a tomar un poquito más de relevancia. Pues aparece una detección más basada en patrones o más basada en comportamiento, con la entrada de tecnologías del tipo UVA o EVA, y luego empezamos también a trabajar un poco más en la búsqueda proactiva de amenazas. Empiezan a aparecer algunos indicios de threat hunting, automatizaciones. Normalmente en estos SOC pues ya se empieza, hay ciertos técnicos que se pican sus cosas en código, y Python y tal, y empiezan a hacer sus cositas, interacciones con APIs. No me gusta hacer lo mismo 20 veces, entonces intento automatizarlo. Pues de ahí se van obteniendo ciertas capacidades que a su vez terminan en procesos que están más optimizados. Digamos que ya empieza a haber respuesta. Bueno, uno de esos escribe en Python, abre una lista en un firewall, mete una IP para que ya no solo sea detectivo, sino intento también ser un poco preventivo. Aparece el enriquecimiento. Bueno, pues si cojo una alerta y además de coger los eventos, pues lo enriquezco con el directorio activo, pues ya sé qué tipo de empleado es, a qué departamento pertenece, pues puedo tomar un poco unas decisiones más inteligentes. Aparece también el proceso de inteligencia, entendiéndose como la ciberinteligencia. Ya no solo tengo un ecosistema en el que vivo yo solo, sino entiendo que hay un ecosistema fuera que me puede atacar. Entonces, empiezo a trabajar con IOCs, pues utilizo algún feed de inteligencia, pues cargo IOCs en el firewall, en el antivirus cargo algún que otro MD5 para detectar pues, el típico malware que mis propios empleados se van a tragar con un phishing. Depende un poquito el ecosistema. Y luego al final hablamos un poco más de la aparición del EDR.
Uno de los saltos cuantitativos entre un punto y el otro es básicamente que en uno el enfoque tradicional es veo la red y en el enfoque moderno ya veo la red y veo el endpoint como un todo. O sea, ya digamos que llevo el punto de amenaza más hacia al punto donde se origina, que es al final el puesto de usuario. Además aparece también elementos de orquestación como un SOAR y, bueno, y los elementos que hemos hablado que son basados en entidades. Al final las herramientas UEBA, UVA y NTA vienen a detectar anomalías que un SIEM tradicional no detectaría porque al final se basan en comportamientos deterministas. La parte de SOAR creo que es muy importante, aunque no vamos a ahondar muchísimo en ella dentro de este concepto de SOC moderno, porque hay una charla maravillosa que nuestros compañeros Sergio y Armando han dado previamente y os animamos a que os unáis a esa charla, y si no la hayáis visto, pues seguro que está grabada y veréis el enfoque tan complementario y la importancia que tiene para un SOC más evolucionado la capability de SOAR concretamente. Sí, y además también dentro de estas sesiones hay otra sesión protagonizada por nuestro compañero Cristóbal, en la cual da una charla sobre cómo Darktrace, por ejemplo, que es una herramienta del tipo NTA, puede ayudar a detectar comportamientos que de otra manera a lo mejor no serían posiblemente detectables. Una vez que hemos alcanzado este nivel de madurez, pues ya vamos básicamente por decirlo así, a dónde está ahora mismo un SOC en su plena madurez. En este tipo de SOCs, pues ya empiezan a aparecer otro tipo de capacidades. Estaríamos hablando de sistemas de deception, donde ya no solo intento detectar algo, sino que pongo trampas dentro de mi red para detectar a posibles atacantes que ya estén dentro y que estén sondeando mi red. A su vez también entramos en un proceso más avanzado del uso de inteligencia. Ya no es solo hablo de IOCs y de hashes, sino que empiezo a hablar de actores. Ya empiezo a pensar qué actores van a atacar al sector al que yo pertenezco. De manera que puedo empezar a definir una estrategia de defensa basada en el tipo de enemigo que voy a tener. Obviamente hay enemigos que serán comunes, pero normalmente, sectorialmente, hay actores que atacan de manera sistemática a ciertos sectores. Esto nos va a permitir poder paliar una gran parte de los posibles incidentes. Y luego, como el proceso de mejora continua, empiezo a instaurar dentro de mis procesos herramientas que me vayan a probar si mis sistemas de detección funcionan. Esto implica utilizar herramientas tipo BAS. Estas herramientas están sobre todo enfocadas a hacer pruebas unitarias sobre mis sistemas de detección. O sea, simulan ataques dentro de mi red para ver si mi equipo de defensa es capaz de detectarlos. Como consecuencia de estas capacidades nuevas, mis procesos obviamente pues, mejoran. Tengo una remediación adaptativa. Ya no estoy hablando de un script que pone una IP en una lista de un firewall, no. Estoy hablando de que mi sistema es capaz, en base a ciertos comportamientos, aislar equipos en la red, parar procesos. Soy capaz incluso de hacer cosas en el directorio activo, incluso atacar a bases de datos para hacer ciertas actividades. Si tengo un entorno cloud, soy capaz de utilizar herramientas que desactiven cuentas, desactiven máquinas. Al final la idea es intentar siempre que el nivel de impacto sea mínimo con una actuación lo más rápida posible. Obviamente siempre basado en procesos maduros, que no tengan puntos de fuga, que no vaya a hacer una remediación y en lugar de remediar algo lo que consiga es destruir un proceso de negocio. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto ya se da por hecho que tengo claramente entendido todos mis procesos. O sea, que no hay algo que se vaya a salir de lo establecido. Y luego hay que entender que dentro de estos procesos también es interesante el conocer cómo hay sinergias entre ellos. Hablamos de, conozco las vulnerabilidades de mis sistemas, a su vez estas vulnerabilidades enriquecerán mi detección y me permitirán cuantificar o puntualizar o puntuar de manera precisa cuánto de importante es una detección o no. Como parte principal de estas tecnologías que están dentro de este nivel de madurez, hay que hacer claramente distinción entre el SOAR y la parte de los sistemas de detección. Al final son los más importantes junto con un poco los sistemas BAS, que vienen un poco a, por decirlo de alguna manera, a industrializar un proceso de pentest o de red teaming. Vale, Juan, entonces la pregunta es, después de la descripción de cada uno de los tipos, ¿están todas las empresas preparadas para ser y para tener un SOC de nueva generación? ¿O son, de una otra manera de formularla sería, ¿son el SOC tradicional o moderno una mala opción?
No. Aquí hay que entender que tenemos que hacernos unas preguntas a nosotros mismos. Un poco, ¿conocemos nuestro negocio? ¿Sabemos cuánto daño nos puede hacer que se exponga nuestra información? Al final, todo esto es un ejercicio de coste-beneficio. O sea, todo el mundo quiere pedirle lo máximo a los Reyes Magos, pero no todo el mundo ni lo necesita ni se lo puede permitir. Entonces, al final, lo que hay que hacer es un poco ver cuánto vale o cuánto valdría el impacto que tendría en mi organización que tuviese un incidente. Obviamente, no es lo mismo una empresa que utiliza su página web pues como punto de referencia que alguien que tiene todo su negocio centrado en la web, tiene datos personales y además él tiene una dependencia absoluta de la infraestructura que lo sostiene. Entonces, ¿cuánto de importante puede ser esto para poder estar en un sitio o en otro? Pues es una cosa que cada uno tiene que responder. Lo que sí que hay que entender es que esto no es tengo mucho mejor escenario por estar en un punto o en otro, no. Habrá entidades, por ejemplo los bancos, que perseguirán estar en un punto de madurez absoluto porque su punto crítico de exposición es alto, pero habrá otras empresas que con un SOC tradicional o un SOC moderno es más que suficiente. Pues al final tengo protegidos mis activos y al final un escenario típico sería pues una empresa que utiliza, por ejemplo, Thin Clients, donde no hay nada instalado. Pues ¿para qué quiere un EDR? Si al final o tiene terminales tontos en los que no se puede escribir nada. Pues al final tampoco tiene mucho sentido. La idea de esto es siempre pensar un poco en la estrategia con un coste-beneficio. Al final el sentido común siempre creo que es lo más importante. Lo que sí que es cierto es que nosotros sí tenemos que perseguir y sí tenemos que promover estar en ese Next Gen y facilitar un Next Gen, un concepto cercano a Next Gen para nuestros clientes. Para el que te conozca o haya tenido la suerte de compartir un rato contigo, sabrá que es difícil haberte convencido en formar parte en una charla básicamente en la que se habla de blockchain, de big data, bueno, y otra serie de conceptos que va a introducir posteriormente María. Y por eso, para convencerte, lo que planteamos es intentar enseñar también en esta charla algunos de los conceptos. Bueno, una parte práctica en la que enseñemos cómo nosotros damos esos baby steps para intentar conseguir, primero, una integración de la información de manera automática, una sinergia real entre los servicios que facilitamos y, por último, un pequeño paso hacia el Machine Learning. Y eso es lo que vamos a ver con la plataforma que vamos a enseñar ahora mismo. Bienvenidos a DISP, nuestro Deloitte Intelligence Service Portal, donde tanto clientes como analistas de Threat Intel, Hunters, Incident Responders, analistas de nivel 1, acceden a nuestra inteligencia y, por supuesto, también accesible a través de API. Aquí podrán encontrar tanto notificaciones sobre incidentes globales, como el ejemplo reciente de la vulnerabilidad de Exchange, como findings sobre incidentes y campañas dirigidas. Detrás de nuestra plataforma tenemos diferentes herramientas y fuentes. Una de ellas es Codex y nuestra Threat Library. Son dos herramientas de desarrollo propio que recientemente hemos habilitado para todos nuestros equipos en el portal y también hemos desarrollado casos de uso para integrar su info en nuestra operativa de SOC. Para que os hagáis una idea, se trataría como nuestro Google del malware y nuestra biblioteca de actores. ¿Qué es lo que hemos hecho? En estas herramientas hemos recopilado información muy detallada sobre un histórico de más de 10 años de muestras de malware analizados por nuestra propia sandbox y posteriormente validada por nuestros analistas. Miles de muestras diarias donde encontramos tanto familias como categorías del malware, sus diferentes IOCs, conexiones a IPs, TTPs asociados, campañas y, por supuesto, los incidentes protagonizados por estas familias con un gran detalle y contexto. Como veis aquí, todas las notificaciones que se han enviado durante los años a nuestros clientes y, básicamente, producido desde el portal. Pero la cuestión no es tener este gran volumen de información o alertas, es que empezamos a pensar en datos y no en mails, y que realizamos una muy valiosa analítica, correlación o incluso predicciones con estos datos. Eso que enriquecemos evidentemente toda nuestra operativa de manera automática e incluso llegamos a activarla. Juanlu os ha comentado el elemento clave de ser Intel Driven en una operativa de SOC evolucionado. Esto ya os suena. Y para ello quiero mostraros cómo esta Intel consigue ser un trigger dentro de un SOC. Pensad que todos estos pasos que estoy dando se van activando de manera automática gracias al SOAR. Cuando se detecta una vulnerabilidad o una campaña en concreto, ya sea por una detección de Intel o en caso de un incident response, de manera automática se lanza la búsqueda de estas vulnerabilidades en Codex o incluso se sube una muestra de manera automática.
Codex analiza de manera automática y en unos segundos nos da un resultado. Gracias al reconocimiento de patrones, primero nos va a saber decir si es bueno o es malo, y en caso de que sea malo, a qué familia pertenece o incluso a qué familia se parece. Esto es indispensable porque podremos entonces correlar la muestra con otros indicadores, hacer atribución a nivel de actores. Si llegamos a este punto, sabemos que estos actores tienen determinadas TTPs, que suelen seguir y que además vemos macheadas con Mitre. Por ejemplo, si hemos detectado una fase del ataque, podemos no saber qué es lo que viene después. Con esta atribución y experiencia previa, sabes que, por ejemplo, un grupo puedes filtrar la información de X manera o que se va a mover lateralmente de esta otra. Entonces lo que hacemos es, vamos a activar una monitorización especial, vamos a poner una serie de controles o vamos a enfocarnos en una serie de detecciones determinadas a raíz de haber encontrado una muestra desconocida en un equipo. Además, cuando enviamos una alerta al cliente, toda esta información va a ser correlada previamente y de manera automática van a aparecer todos los elementos clave que van a servir a analistas para posteriormente analizar esta información, como posteriormente al cliente para facilitarle todo el posible contexto. En resumen, ¿qué hemos conseguido? Primero, una optimización de la operativa gracias a la inteligencia de procesos y enriquecimiento automático de datos. Segundo, esta Intel nos ha ayudado a reportar en muchas ocasiones, incluso 6 meses antes de que fueran públicos y conocidos, 0 days existentes, gracias a la información que tenemos recolectada en nuestro portal de estos datos históricos que os he comentado. Y por último, conseguimos que Codex aprenda día a día. El Machine Learning se aplica en el backend, en concreto en la clasificación de las muestras y detecciones, que predicen y mejoran la protección gracias a este histórico de datos. Bueno, y por último, hace poco comentaros que hemos incorporado al equipo a una gran física, María Gutiérrez, y como una pequeña novatada le hemos dicho que, bueno, solamente con 3 días prepare un poco su visión y nos cuente cuáles son los retos que a partir de ahora tenemos que empezar a pensar, a incorporar en nuestros servicios y que se tendrán que tener en cuenta para lo que vendrá después de este Next Gen SOC que hemos comentado. Así que, María, bienvenida y es tu turno. Pues muchas gracias, Marta. Y bueno, tengo que decir que a cambio de la novatada me han dejado de hablar de algunos de mis temas favoritos, como la computación cuántica o las redes 6G. Así que bueno, digamos que lo doy por bien empleado. En fin, bueno, si queremos que el SOC siga siendo esa barrera entre las organizaciones y los problemas de seguridad, tenemos que mantenernos constantemente actualizados, ¿no?, sobre los nuevos escenarios que provocan estos problemas de seguridad. Y en concreto hemos elegido 4 aspectos que, aunque ya están presentes hoy día, se espera que sean realmente significativos en los próximos años, ¿vale? En primer lugar, tenemos la hiperconcentración tanto de valor, de información, de tecnología en unos pocos proveedores, lo que puede hacer que esto se convierta en un riesgo sistémico, constituyendo a su vez pues, un mecanismo de amplificación de posibles ataques, ¿no?, esta concentración. Es más, ya hay ámbitos como el del 5G que vamos a ver, que se está recomendando desde distintas instituciones que se elabore una estrategia de diversificación de suministradores para limitar, ¿no?, la dependencia de la red en un solo administrador en varios que tengan pues, un riesgo alto, ¿no? Hablando de toda esta tecnología 5G, ¿qué nos promete? Pues nos promete una velocidad optimizada, una baja latencia, mayor flexibilidad, menor consumo. Esto va a favorecer que se pueda utilizar esta tecnología en dispositivos más pequeños y aislados. Es una tecnología, obviamente, que mejora pues, la conectividad, favoreciendo que millones de objetos se comuniquen entre sí, al tiempo que impulsa pues, la telemedicina o mejorará la industria de entretenimiento y hará pues, más útiles a los asistentes inteligentes, ¿no? También tenemos que decir que, por ejemplo, el despliegue todavía no es completo. De hecho, el gobierno español pues, supone que allá por el 2025 el 75% de la población tendrá un acceso y una cobertura 5G real, porque sabéis que ahora, bueno, pues estamos hablando de la parte pues, non-standalone y demás. Además, para este 2025, bueno, pues se quiere garantizar que no haya cortes de conexión en las principales carreteras, ferrocarriles, aeropuertos. Y aunque estamos todavía desplegando el 5G, no me resisto a avanzaros un poco de lo que significa el 6G. De hecho,
están en Finlandia ahora mismo todos los implicados tratando de avanzar sobre este tema, ¿no? Esta tecnología 6G, que utilizará pues, ondas del espectro de frecuencias extremadamente alto, lo que va a permitir pues, velocidades, fijaros, próximas al terabit por segundo y latencias de 10 microsegundos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nos va a permitir lo que llamamos el Internet de los sentidos, ¿no? Podemos tocar la realidad virtual. Habrá hologramas sólidos a los que podemos tocar y posiblemente oler. O sea, es fascinante. Además, esta tecnología nos va a permitir desarrollar otras dos de las que estamos viendo aquí, que son, por un lado, la inteligencia artificial que podrá bajar de la cloud a los humanoides, ¿vale? Y por otro lado, podrá permitir que todos los avances en computación cuántica en cloud estén disponibles pues, cada vez para más gente, ¿no? Hemos elegido aquí los humanoides que, aunque comparten un montón de retos y desafíos con otros dispositivos como coches conectados, otro tipo de robots, tienen una peculiaridad que a mí me parece súper interesante y es el sesgo de disponibilidad. ¿Y qué significa? Pues significa que en general estamos mucho más dispuestos a facilitar a este tipo de robots humanoides accesos, por ejemplo, a zonas o entornos restringidos, o les facilitamos información confidencial con mucha más facilidad que, por ejemplo, una persona. De hecho, está medido. Les confiamos en una conversación con un humanoide del orden de un dato confidencial por minuto más que a una persona en esa entrevista. Entonces, imaginando que además estos robots sociales están en contacto con niños, con personas sensibles, es decir, tienen acceso a información confidencial, no cabe duda de que es un nuevo vector de ataque. Además, está teniendo lugar el nacimiento de un nuevo campo emergente dentro de la robótica, que es la robótica blanda. Y es que no solo tenemos que preocuparnos de la ciberseguridad, sino de otro concepto que es el safety, y que está dando lugar a una nueva generación de tecnología. Y por último, uno de mis temas favoritos, como os contaba, que es la computación cuántica. Pues bien, ya hemos llegado a lo que se llama la supremacía cuántica. ¿Qué significa? Bueno, significa o hace referencia al momento en el que uno de estos ordenadores cuánticos suponga una ventaja superlativa frente a uno clásico a la hora de realizar una tarea concreta. Pues bien, ya hemos llegado a ese momento. Es cierto que necesitamos pues, conseguir qubits de mejor calidad, mejorar el sistema de corrección de errores, una mejor arquitectura de estos ordenadores cuánticos y nuevos algoritmos cuánticos, ¿vale? Pero ya lo tenemos ahí. Bueno, y llegados a este punto, que espero que os haya dejado con el suficiente interés para poder ahora reflexionar junto con lo que nos han ido contando tanto Juanlu como Marta en la ronda de preguntas. Y bueno, daros las gracias por vuestra participación, así que bueno, esperamos vuestras preguntas. Vale, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Juanlu, a Marta y a María por la charla. Y tenemos 3 preguntas. La primera es de Silvia Rodríguez. ¿Por qué consideráis que el EDR es una pieza clave en un SOC moderno? Pues principalmente consideramos que para que en un SOC pueda ser posible detectar comportamientos bastante avanzados es necesario tener mucha visibilidad en el endpoint. Obviamente, idealmente, sería tener Sysmon, pero es bastante complicado que una empresa con un gran parque sea capaz de mantener una solución de ese tipo. Por lo tanto, la siguiente opción es una opción comercial basada pues, en un endpoint de detección avanzada y de respuesta. La idea sería pues, que tener la visibilidad de todas las ejecuciones que hay a nivel de endpoint dentro de la organización, porque suele ser el punto de entrada donde pues, posiblemente atacantes, pues, mediante temas de phishing o de cualquier otro tipo de vector de ataque contra usuarios, terminen haciendo algún tipo de permanencia y se propaguen. Entonces, si no tenemos visibilidad sobre el endpoint, lo que va a ocurrir es que ya desde el principio vamos a estar ciegos y forma parte de lo necesario para poder hacer una orquestación, y además también entra en juego el tener equipos trampa con la parte de Deception. Al final es una pieza clave dentro de un SOC de lo que consideramos nueva generación. Muy bien.
Carmen nos da las gracias también por la charla y pregunta qué aporta la inteligencia a un SOC. Esa es mía. Vale, pues la inteligencia lo que creemos, bueno, gracias Carmen por tu pregunta. Creo que Intel se ha convertido en una pieza clave en cualquier momento y para cualquier departamento dentro de un SOC. En cualquier momento porque, bueno, al final Intel consigue prevenir verdaderamente todos aquellos ataques, consigue ser aquella fuente de información única, que por eso es tan importante y tener diferentes fuentes y tener, bueno, pues diferentes herramientas, diferentes equipos que vayan generando esa inteligencia, prevenir y favorecer que todos los equipos dentro de un SOC tengan a su disposición elementos y datos que consigan, bueno, pues verdaderamente prevenir esos ataques, ¿no? Y durante, bueno, la respuesta o durante la gestión de incidentes, tener esa información ayuda a que la respuesta sea mucho más ágil, mucho más eficaz, que consigan verdaderamente prevenir o adelantarse a movimientos que puedan tener, por ejemplo, threat actors, ya que conocemos previamente cómo se pueden llegar a comportar, ¿no? Y aparte de en dónde, o sea, aparte de en qué momento, también es importante que Intel ya no es concebido como era antes, un equipo a lo mejor aislado, que está más enfocado en malware o que está más enfocado en protección de marca, sino que Intel ahora mismo nutre todos los departamentos dentro de un SOC. Tenemos a los threat hunters que evidentemente tienen una pieza clave donde pues, todo el Intel Feed o toda la información, por ejemplo, dentro de la Threat Library, conocer a todos los actores es súper importante para proactivamente llegar a conseguir descubrir esas amenazas. Evidentemente todos los analistas del SOC, aparte de estar conectado al Intel Feed, a los diferentes sistemas y mecanismos de detección, también tienen que conocer, por ejemplo, aquellas amenazas que existen fuera del perímetro de la empresa y que al estar evidentemente más maduros con respecto a conocer el threat landscape de las empresas, de las industrias, etcétera, consiguen generar una mayor fortaleza, una mayor protección. Y bueno, luego hay muchos departamentos, ya no pensando a lo mejor exclusivamente dentro de un SOC, si pensamos en niveles altos o en ejecutivos dentro de la propia empresa, también el equipo de Intel normalmente favorece que esos datos estén puestos de manera legible y que verdaderamente esa alta directiva consiga entender qué es lo que está ocurriendo fuera de su perímetro. Para resumir, Intel consigue que el SOC sea más maduro, Intel consigue que esté más prevenido y que verdaderamente se consiga luchar contra las ciberamenazas de una manera más ágil, más productiva, más efectiva. Genial. Y una cosa, y María, ¿tú qué opinas sobre la inteligencia y las nuevas amenazas? Bueno, yo creo que el hecho de que vamos a asistir en los próximos años a un desarrollo de toda la inteligencia, además de inteligencia artificial y demás, eso va a hacer que las nuevas amenazas sean mucho más potentes porque las tecnologías van a permitir, como lo que hemos hablado del 5G o incluso el 6G, una concurrencia brutal, es decir, vamos a estar inundados de amenazas, pero aparte amenazas muchísimo más sutiles que irán un poco a trabajar sobre la percepción del ser humano a la hora de enfrentarse a los hechos. O sea, tenemos que cambiar radicalmente nuestro enfoque. Toda esa inteligencia que estamos acumulando ahora realmente es la base, pero tenemos que ampliar un montón nuestros horizontes para permitir que todas estas nuevas tecnologías no nos sorprendan, porque ya digo que van, por un lado, a saturarnos. Son nuevos vectores, ¿no? Entiendo, sí, ¿no? sí, sí. Ese es el punto de la inteligencia, que nosotros, o sea, la inteligencia es muy ambiciosa, tiene que estar constantemente absorbiendo claro. y siendo una esponja para esas nuevas amenazas que antes María has contado. Sí, sí. O entornos. Sí, no, que además, ya digo que van a estar trabajando un montón sobre todo eso, sobre la percepción, ¿no? el cambiar el cómo entran en una organización, pues a través de eso, de cambiar la percepción de los propios analistas, ¿no? Sobre las cosas. Entonces hay que estar siempre pendientes. Sí. Genial, pues creo que ha quedado bastante claro. Hay otra pregunta que es de Alan Abreu, que es, ¿podríais hacer, por favor, 3 recomendaciones para una pyme que quiere incorporar una solución SOC tomando en cuenta costes también? Y muchísimas gracias por la charla. Pues muchísimas gracias también a él. Pues dependerá un poco del foco de la empresa. Si eres una pyme, y entiendo como pyme que tienes un equipo reducido
o eres tú solo, en el mejor de los casos, yo te diría que si tienes cierto presupuesto, yo lo primero que intentaría es proteger el endpoint. Si no tienes muchos puestos, te puedes permitir el lujo de tirar de una solución a lo mejor menos comercial, montar un Sysmon, o si tienes Linux un Sysmon y alguna pieza más, y gastar ese presupuesto a lo mejor en algo que te permita recibir inteligencia, como comentaba Marta, porque al final sí que vas a ser capaz tú solo de más o menos recoger inteligencia, pero luego, o sea, de recoger logs, pero luego tendrás que aplicar la inteligencia. Y luego está el punto importante, tienes que tener claro qué hacer cuando algo se detecte fuera de tu horario de oficina. Al final, pues tendrás una de dos, o tirar de SOAR o tirar de un proveedor tercero o, bueno, o cualquier otra solución, pero al final ese es un poco el enfoque. Si hay alguna pregunta más, podéis lanzarlas en el chat de Teta Response sin ningún Estaremos problema. posteriormente ahí los tres atendiendo a cualquier pregunta que tengáis. Genial, y yo os espero en la siguiente charla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.